Muy buenos días, amada congregación, ¿cómo están hoy? ¿Bien? Good morning. Bonjour. Buenos días, amada congregación. Yo pensé que se les había olvidado el español. Estaba ya orgulloso. Hermanos, qué privilegio, qué emoción estar aquí. Y doy gracias a Dios por esta gripa que me tiene desde ayer, porque es gripa llorona. Y si voy a llorar hoy es pura gripa. Hermanos, creo que siento lo que José nos comentó hace 8 días, una emoción que sobrecoge, porque es increíble no sobrecogerse ante las cosas que uno está aprendiendo. Pero como nosotros, todos los predicadores, tenemos una licencia, todos somos copietas. Entonces uno le copia a uno, mira, ahí está predicando la hermana Ilse, copiamos algo, hermana Ilse. Está el hermano Juan, copiamos algo al hermano Juan. Al hermano Alberto, vístase bien, colores terracota, para que salga con el logo de la campaña, no siempre. Entonces hoy voy a empezar con un título que le pedí a Mónica que lo tuviera para hacer esta pequeña parodia. No sé si las cámaras me van a acompañar aquí porque me voy a mover y quiero ver si está el primer título aquí. La frase, sí, la frase. Ya casi sale. Dicen los hermanos de comunicación, esperamos que nos manden esto con tiempo, pero eso hay que seguir, antes de que lo disciplinen a uno, hay que seguir ese buen consejo. A ver, ahí está, lo van a encontrar, dice así. Ahí está, mire. Neton agnoston. ¿Se acuerdan lo que esta serie está inspirada por el hermano Arthur Hurtado, que dijo que saber griego era importante, pero no quiero que aprendan griego? Esto es para la pequeña parodia que voy a hacer hoy, imitando a Juancho y Aleja, que son los expertos en teatros. Lo voy a tratar de hacer. Neton agnoston, al Dios no conocido. Eso fue lo que vio Pablo en la inscripción, que es el origen de esta campaña. Y aquí vamos. Veo, queridos varones y damas del olivar, que en todos sois religiosos. Veo sus grandes estatuas y tronos que honran al Dios tiempo, que honran al Dios familia, que honran al Dios trabajo, que honran al Dios dinero, que honran al Dios relaciones, que honran al Dios deporte y entretenimiento. Pero yo vengo a hablarles de otra cosa, de la resurrección. Estos son los epicúreos. Cuidados, hermanos, de ellos sale el movimiento gnóstico, que contradice la enseñanza de la palabra y que prevalece 22 siglos después. Yo quiero hablar de Jesús, que resucitó de los muertos. Cuidado con los estoicos, los padres del ateísmo, que siguen prevaleciendo. Pero yo voy a hablarles de un Dios vivo. ¿Quién dijo esto? Esta es una parodia, pero lo dijo este señor. Es el segundo subtítulo. No, ese no es. Es este. A mí, ¿sabes? Soy profesor de lenguas y me toca hacer uso de esto. Paulus Apostolus, PhD, en inglés PhD. Pablo el apóstol, doctor en filosofía. Si tuvieran que darle un título a Pablo, el más letrado de todos los apóstoles y seguidores de Jesús es este. Cualquiera que se gradúe en la universidad ahora le dará un PhD. Pues este mismo Pablo les dijo a todos los filósofos esto, y era capaz de hablar con los epicúreos y con los estoicos, y más aún, en ese mismo pasaje de Hechos 17 les dijo, pero sus poetas dijeron, y mencionó a Cato y a Parménides. No eran palabras de Pablo,
¿Acaso no dice uno de sus poetas, linaje suyo somos? Acato de Sicilia, coterráneo de mi amigo Pablo. Pablo había leído en griego y después dijo de Epiménides, en él vivimos, en él estamos y en él nos movemos. Eso es de Epiménides, que aparece también en una de las cartas de Pablo, y a los que estudian filosofía es uno de los grandes sofismas. Epiménides el cretense afirma que todos los cretenses son mentirosos. Pablo lidiaba con esta gente, con la filosofía que dice que el ser define a Dios, y nosotros estamos en el estudio de la teología donde Dios define al ser. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, ¿trajeron la Biblia? ¿Y quién trajo la Biblia así que salga con la pinta? No, los veo, no, mentiras, no era necesario. La traigo porque este es un hermoso regalo que viene de nuestros pastores a través de una bendición de quien inspiró estas conferencias, es el Espíritu Santo, pero el hermano Artur Hurtado. Y este es un hermoso ejemplar. Y me quedó sonando mucho cuando dijo hace 8 días, José, por favor traigan la Biblia, prendan sus Biblias, y cualquiera de esos retrógrados dice, no traje fósforos, hermano. No, prenda dale power. Pero hoy vamos a leer un pequeño pasaje porque el tema de hoy es ¿qué? Dios soberano. Yo quiero decirles que pasó una cosa y le agradezco mucho a Abraham que está dirigiendo la campaña. Le dije, hermano, la campaña usemos adjetivos. Soberano versus soberanía, omnisciencia versus omnisciente, justo versus justicia, recto versus rectitud. Porque hay palabras que no están en la Biblia. Soberano está, la palabra soberanía no está, pero esa es la riqueza del lenguaje. Por eso estamos hablando de eso. Entonces trajeron la Biblia. ¿Quiénes la trajeron? Físico, por favor, levanten su Biblia. Yo la levanté una vez porque esto pesa, la palabra del Señor pesa. ¿Y quiénes la trajeron electrónica? Me promete que la van a usar. Porque es que cuando uno abre el celular, ¡pin! Hechos 4:32. Su hermana va esta tarde a la casa. Aparece el bendito, no ha pasado. Pasa lo mismo, me encanta siempre mirar mi celular para ver quiénes nos saludaron. Ahora ya no saludamos tanto, pero hoy están conectados una familia muy linda desde Long Island, New York. Es la familia pastoral, mi señora madre y mi tía, que están viendo la transmisión. Los saludamos, pastores, están con la familia en Nueva York, después de haber pasado 3 días difíciles en alta mar. Entonces, Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Les mandan muchos saludos, sé que nos están viendo, pastores, un abrazo. Hermanos, la soberanía de Dios. Vamos a empezar esta pequeña introducción y para eso voy a pedirles que me acompañen en un pasaje de la Biblia donde habla la soberanía de Dios. Empieza en Génesis 1 y termina en Apocalipsis 21-22. Creo que no tendríamos tiempo. La soberanía es la columna vertebral de la doctrina cristiana. Y como dijo José, ¿qué tal si entráramos al reino de Dios a través de su justicia y su rectitud? Ninguno de nosotros, no hay justo ni aun uno. La eternidad nos estaba negada. Pero ¿qué tal si nos acercáramos a Dios a través de la soberanía y Dios dijera, yo soy soberano, este grupo entra, este no, este sí, este no? Tremendo. Por eso, hermanos, con todo respeto y haciendo uso del idioma, vamos a hablar de la esencia y los atributos de Dios, no de su carácter y de su personalidad, porque nadie en este mundo tendría la sabiduría para hablar de Dios de esa manera, porque Dios es una persona, pero no tenemos semejante autoridad para decir. Por eso, usando el lenguaje, vamos a hablar de los atributos, y cuando uno habla de atributos usa adjetivos. Él es bueno, es cumplido, es puntual. Pero hermanos, este atributo de Dios es maravilloso. ¿Saben cómo se define soberanía?
No los términos seculares, cada uno puede ir allá a un diccionario, pero la soberanía divina es el ejercicio absoluto de la voluntad inmutable de Dios. El ejercicio absoluto, inmutable de la voluntad de Dios. ¿Cómo puede morir una persona joven? ¿Cómo puede ser un hermano arrollado por un vehículo fantasma? ¿Cómo puede ser un hermano al que amamos sufrir una enfermedad terminal? Cuando decimos, amén, Dios es soberano, tengo trabajo, voy a salir del país, encontré el esposo y la esposa idónea. Cuando hablamos de la soberanía en tiempos de prosperidad, no hemos entendido. Hermanos, Dios hace, hizo y hará lo que le place. Ese es el Dios que tenemos. Amén. Yo sé que tenemos muchos planes, pero Dios siempre hará lo que a Él le place. Amén. Las preguntas más típicas de nuestra relación con Dios, con un Dios que conocemos o que pretendemos conocer es ¿por qué? ¿Por qué? Y está bien, se llama curiosidad humana. Somos hechos, creados a su imagen y semejanza. Amén. Voy a pedirle que cierren sus ojos y vamos a orar, porque el Señor quiere decirnos algo hermoso. Ha hablado a mi vida y el Espíritu Santo quiere hablarle a su vida también. Amén. Padre bueno, te damos infinitas gracias por este día, por tu bendición, por tu misericordia. Gracias, Señor, por las cosas que has hablado a mi vida, Señor, por todas las cosas maravillosas que muestras, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, porque no podemos conocerte de otra manera. Ha habido grandes escritores, grandes pensadores, Señor, que han podido hablar de ti, de tu obra, pero lo más hermoso es que en tu palabra sabemos quién eres. Hermoso Señor, tus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni tus caminos nuestros caminos, Señor. Gracias porque hoy podemos compartir que eres un Dios soberano. Amén y amén. ¿Alguien se acuerda de una de las líneas de las canciones que cantamos hoy? Por ahí que me ayuden. No hay que cantaran, no, que dijeran una línea. Dios soberano, Dios poderoso. ¿Qué más? Rey de reyes, tú tienes el control, mi corazón no teme. Tú reinas con poder. Es muy fácil entender eso cuando cantamos y levantamos las manos. Cuando salimos a la calle de lunes a sábado es muy difícil decirlo. Y a veces pensamos que en esta éxtasis de la adoración es más fácil entender al Dios que no conocemos. Hermanos, hoy es el día de entender al Dios que no conocemos afuera. Amén. Y ese verbo gnosis, de conocer de los griegos, es absolutamente abarcador. Porque hay prognosis, epignosis, un poco de palabras en griego que nos dicen conocimiento, los procesos cognitivos. Pero antes los hebreos usaban otro verbo, que era conocer, que nosotros lo leemos en la Reina Valera y es prefiero la versión internacional. ¿Se acuerdan? Y Abraham conoció a Sara. Muchos se la presentaron, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Quiere decir eso? No. ¿Qué quiere decir? Entraron en intimidad al Dios no conocido. Si tú no entras en intimidad con Dios, no puede pasar nada. Aquí hay un proceso mental maravilloso. Dios, del griego Zeus, que significa el poderoso. No, tranquilos. Dios es rema en nuestras vidas. Es el Espíritu viviente. Esto no es un proceso intelectual, es un proceso espiritual. Amén. Ese es el Dios que pretendemos conocer. El Dios soberano. Me encanta la definición que encontré aquí y quiero compartirla. Estamos apenas en la introducción para los que están tomando apuntes. Esta introducción me parece muy chévere. ¿Qué significa ser soberano? En una definición no del diccionario como tal, sino teológica. Entonces, déjeme, aquí está. Este atributo de Dios implica que Él reina y dirige activamente sobre la totalidad de su creación. ¿Sí?
Él reina y dirige activamente sobre la totalidad de su creación. Y dices, qué bueno tener un Dios soberano que hace llover y sale el sol sobre justos e injustos. Pero se nos olvida que nosotros somos parte de su creación y es difícil entender la soberanía de Dios en nuestras vidas. Cuando yo aprendí esto, y gracias a Dios porque nos da el entendimiento para entender las cosas, las ecuaciones cambian. Y a veces hay que entender que la felicidad es indirectamente proporcional al gozo. Repito, la felicidad es indirectamente proporcional al gozo. Dice, entre más felicidad, más gozo. No siempre. Hay gente feliz con muchas cosas que tienen, pero no es gozosa. La ecuación cambia. Has cambiado mi lamento en baile. ¿Qué es eso, Señor? ¿Por qué en un entierro tienen que cantar? ¿Por qué si se muere alguien, la gente aplaude? Porque has cambiado nuestro lamento en baile. Esa es la soberanía de Dios. A veces no entendía, pero si en mi familia o yo mismo partiera con el Señor y alguien le dijera, te amo, hermano, Dios es soberano, y va y se sienta en la funeraria, yo entendería lo que me quiso decir. Mi sentido, pésame mi sentido. No entendemos. Pero nosotros como hijos de Dios ya sabemos que Dios obra para bien. Amén. Y la Biblia está llena de ejemplos de la soberanía de Dios. Ya hicimos la primera salvedad. Soberanía se refiere a la voluntad absoluta y perfecta de Dios sobre su creación. Pero hay otra que es la que más manejamos. La reina Isabel II, que murió, y no sé si en paz descansa, no lo sé, pero era la soberana del Imperio Británico. Soberano es el rey, simple, o la reina. Nosotros tenemos un soberano que se conoce como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y decía, bueno, ¿y por qué todos los tesoros de esta tierra le pertenecen a Jesús y a Dios? Porque Él es el Rey de Reyes. El tesoro, el fisco. Para nosotros, la DIAN. Terrible. Pero no están aquí, dijo Jesús, hacer tesoros en el cielo. Él es el Rey de Reyes, Él cuida de nosotros. Y es maravilloso. Es maravilloso tener un Dios soberano. Amén. Hay una de las citas que leí, que Dios controla lo macro. ¿Sí? Si ustedes saben que es una galaxia y una constelación, ¿sí? Vamos a predicar sobre eso. Él controla eso. Ustedes saben que son los átomos y las células. Él controla eso. Desde lo más grande hasta lo más pequeño. Y le dio inteligencia al hombre para que le pusiera cifras a eso. Esa galaxia está a miles de millones de años luz. Y uno dice, uy, ¿quién determinó los años luz? Maravilloso. Dios es soberano. Si hubiéramos un sinónimo para eso, esa estrella está a cientos de años Jesús. Porque Jesús es la luz del mundo. Cuando empezamos a medir todo con lo que Jesús es, y saben. Y hay 3 personajes que quiero que miremos en la soberanía de Dios y me digan qué tienen en común. Voy a hacer un viaje en la historia. José, Daniel, Mardoqueo. Si piensan ponerle esos hijos a sus niños, ese nombre a sus hijos, está bien, no importa. José, Daniel y Mardoqueo tienen una cosa en común. ¿Saben cuál es? Así todos aparecen en la Biblia. Amén. Todos son del Antiguo Testamento. Amén. Sabemos de Biblia. José llegó a ser el segundo en el reino. Mardoqueo, segundo. Y Daniel, segundo. Y
Ese es un nombre bonito también para un niño, Daniel II. No, mentira, ese no lo pienso. Y dice, pero, ay, esos cristianos creen de todo, ahora es el Nuevo Testamento. ¿El segundo de quién? Perdón. De los reyes más poderosos de esa época, el faraón Ramsés. Jerjes, uno de los reyes más sanguinarios que ha conocido la historia, y Nabucodonosor. Tremendo, tremendo. ¿Por qué? Porque le plació a Dios que se sentaran a la mesa con estos señores y que siendo reyes transformaran su pensamiento, porque Dios decidió hacer uno. A nosotros quizás no nos siente con reyes, ni siquiera con presidentes, pero nos ha sentado en lugares de privilegio. ¿Y qué vamos a hacer? Amedrantarnos, rechazar esa llamada. Yo sentía eso, y en el estudio de este jueves hace 8 días que estuvimos acompañando a Abraham, Marito, Abraham, usamos una palabra o aprendimos una palabra: humildad, en la puerta de la enseñabilidad, lo que somos capaces de aprender. Y cualquiera que se enfrente a la escritura y no tiene humildad, no hay nada que hacer. Y entre más sepas, eres más pequeño. Y decía, Señor, qué tremenda responsabilidad. He visto mi nombre escrito en muchas partes, desde lo más en educación. Adolfo Beltrán, profesor de sexto. Adolfo Beltrán, conferencista. Adolfo Beltrán, ponente principal. Cuando yo vi a Adolfo Beltrán, predicador, me sentí chiquitico. Semejante título. Pero Dios es soberano. Tan soberano que yo soy profesor universitario y me decidí por las buenas tomarme un semestre sabático, y cuando descendí que se acaba el semestre sabático me dijeron: no hay trabajo para ti. Ahora soy solo profesor de colegio. Y yo oraba y sigo orando. Y me dices: te voy a enseñar sobre la soberanía del Espíritu Santo. Si yo hubiera escuchado tu oración, Adolfo Beltrán, tú no estarías los lunes para trabajar con los caballeros. Tú no estarías los jueves para apoyar los estudios bíblicos. Tú casi que no tendrías tiempo para preparar la campaña 50 días. ¿Okay? Descansa 50 días, después veremos. Y entender la soberanía de Dios y decir: Señor, gracias. Y de los tesoros de aquello. Es la pregunta clave. Y el billete. Si yo confío en la soberanía en términos espirituales, pero en los términos materiales no, me estoy engañando a mí mismo. A mí mismo. Y las cosas suceden hermosamente por algo. Nuestra familia ha pasado por cosas tremendas. A veces miro a mi hermano Alberto cuando sé que su espíritu está contrito y yo sé en qué está pensando. Solo lo miro a los ojos y él me mira a los ojos y no decimos nada y seguimos adelante. ¿A alguien le han puesto un sobrenombre bíblico? Sí. A mi sobrino Johanán ahí le decían Tito. ¿Cierto? En el retiro de voluntarios de Cima, en Chinauta, sucedió algo hermoso. Compartimos la cena del Señor en medio de casi 15 denominaciones diferentes, que a veces cada uno tiene una forma. Y pasó el hermano Oces, José Oces, por el cual Albita oró también. Y yo siempre tengo la costumbre de hacerme ahí tomar la cena para saludar y todo. Él no me conocía, ni siquiera habíamos hablado 2 palabras. Me miró y yo le dije: bendiciones, hermano Oces. Me abrazó y me dijo: bendiciones a Aarón. No se te olvide que tu misión es levantar los brazos de Moisés. Y se fue. Bueno, yo decía: venga, joven, venga, espere que acabe la Santa Cena. Es el Espíritu Santo.
Es el Espíritu Santo y es un honor. Y es la soberanía de Dios. Que yo esté aquí haciendo algo que me gusta. Y si no alcanzo a ser predicador, voy a decir que a mí me pongan ahí, profe, maestro. Ahora es muy fácil. ¿Dónde está Marquitos? Marquitos, tú eres de otra generación, viejo. ¿El hermano Juan está? ¿Juan Malaver está por aquí? No, no está. ¿Hermano Juan está por ahí? No lo veo. Antes el hermano Juan se fue. El hermano Juan, mi padre, eran de la generación antigua de carpinteros. ¿Sí? Y nosotros, mis hermanos y yo, aprendimos de la generación antigua. Marquitos no. Marquitos es de la nueva generación. Compres este mueble, mire el manual y si no entiende, hermano, vea un video que ahí está. ¿Cómo se arma un mueble? Y, ay, si hubiera habido eso, mi papá no me hubiera dado tanto garrote a mí. Aprenda, hombre, es así. Papá tenía una forma particular de enseñarnos. Está en la gloria del Señor, amén. Y pasa eso. Ustedes no saben lo que está pasando, pero cuando yo decía, ¿cuál es uno de los dioses si tuvieras que hacer esa parodia? El dios de la tecnología. ¿Alguien conoce aquí qué es un ChatGPT? Sí, claro. Claro. Es algo así como esto. Coloque su mensaje. Soy un teólogo novato. Quiero predicar sobre la soberanía de Dios. Por favor, haga un esquema completico, teniendo los siguientes puntos, introducción y todo. Enter. Salió de todo. Inteligencia artificial. ¿Por qué hago esta conexión? Porque la segunda parte es conociendo al Dios omnisciente que lo sabe todo. Dios, experto en cibernética, claro que sí, no se preocupen. Si no, no lo hubiera puesto en nuestros genes. Muchos de los grandes descubrimientos están ahí. Y terco uno, dice aquí yo no voy a usar eso. Pero puntos de coincidencia. Qué inspiración la de una máquina. En los tiempos antiguos, cuando tú preparabas una predicación, hacíamos como los carpinteros de otra data. Palo por palo, puntilla por puntilla. Y teníamos una predicación. Ahora ya, métale a internet, mira, hace poquito armamos un mueble con Albita, eso fue volando. Y ese echó de menos esas otras cosas. Hermanos, está ahí. Pero no queremos aprender de esa manera. Desde que me dieron el tema llevo más de un mes entrando. Mi esposa y mi hija son testigos. Y lo que yo quiero compartir es como la cuarta versión de lo que Dios me quiere hablar. Señor, ¿qué te parece esta? Espectacular. Pero tu vida no ha cambiado. Señor, mira este boceto, ¿qué te parece? Muy bonito, Adolfo, el Espíritu, pero tu vida no ha cambiado. ¿Cómo puedes hablar de la soberanía cuando no entiendes? El tercero, Señor, mire, quite esas cosas que son como tan mías, no me gusta. Y Señor, y entonces que vamos a hablar de la soberanía. Fue cuando yo les dije eso. No puedes reducir mi soberanía, aunque esté escrito en este libro maravilloso, a 2 o 3 versículos. Está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso mi invitación es, ¿usted quiere saber de la soberanía de Dios? Muy bien, ahí tenemos. Pero ¿cómo así la soberanía de Dios cuando hay tantos muertos en la guerra? ¿Él permite eso? Pero cuando si hay pestes, epidemias, millones de muertos, ¿Él permite eso? Nuestras preguntas de por qué y por qué y por qué, ¿cierto? Dios está presente. Dios está presente. Ustedes saben cuál es el único libro de la Biblia donde Dios, Yahvé, Adonai, el Espíritu, el ángel de Jehová no aparece. ¿Cuál? Esther. ¿Saben qué personaje que yo mencioné aparece en el libro de Esther? Mardoqueo.
¿Por qué en el libro de Esther no aparece la palabra Dios? Pero su soberanía fue absoluta. Jerjes en su aburrimiento, lean las crónicas de mi reino. Al secretario, hay cualquier página. Aquí dice que Mardoqueo una vez le salvó. ¿Quién es ese Mardoqueo? No me preocupe, man, lo vamos a ahorcar ahorita por ser falsón. ¿Cómo así? No, tráigame a ese muchacho. La soberanía de Dios. Dios no estaba ahí, ni siquiera lo mencionan, pero él estaba ejerciendo su poder. Mardoqueo le dice a Esther, hágale si usted quiere, si no, alguien más en el pueblo aparecerá para redimirlos, pero si quieres puede ser tú. ¿Quién quita que hasta sea reina? Y fue reina. ¿Alguien sabe quién es Jerjes? Sí, claro. Su hijo era Pior, el heredero de Jerjes. Artajerjes, Asuero 1 en la Biblia, Asuero 2. ¿Alguien conoce a Artajerjes? Bueno, si no vieron 300 con el gran Gerard Butler, ese rey con quien estaba peleando era Artajerjes, que creía en todo menos en un Dios poderoso. ¿Saben cómo se llama la película? ¿Sí? ¿Cómo se llama? 300, ¿no? Esos griegos son unos copietas. Dice la tradición literaria que los griegos se copiaron de otro gran guerrero. No era el gran corazón de león, Leonidas, guerrero corazón de león. Era un señor que se llamaba Gedeón, pequeñito, que cogió 300 y fue capaz de aniquilar un ejército de 10,000. Esas historias se repiten y se hacen famosas, pero Dios es soberano. Este chiquitín Gedeón, venga para acá. Y alguien dice, pongámosle a esto de repartir Biblias y Nuevos Testamentos en cárceles, prisiones, hospitales, Gedeones internacionales. Inspiración, amén. Inspiración. Dios es soberano. No aparece en Esther, pero ahí estaba. ¿Por qué no vais a orar y a ayunar? Tal vez pase algo. Una de las cosas más hermosas que hacemos los hijos de Dios es orar y ayunar. Propio del pueblo judío en referencia a su Dios. Pero en Esdras también se cumplió la profecía. Yo me olvidaré de mi pueblo y serán sometidos a cautiverio y mi nombre no se mencionará. Oh, eso es tremendo, ¿no? Cuando uno empieza a leer las historias de la soberanía de Dios, que están sus hermosas promesas, amén. Están sus hermosas promesas. De los libros más hermosos que hablan de la soberanía de Dios, hay 3, 4. Empecemos. De la soberanía de Dios, de su voluntad absoluta para ejercer. Ahí empieza la historia. Pero ¿cuáles son los más intencionales? Ahí está. En orden: Job, los Salmos, los Proverbios y el Eclesiastés. ¿Cómo se conocen esos libros? O sapienciales. Hermoso. El versículo de hoy está en Job 42:2. Pero hermanos, hay una hermosa antología de poesía profunda desde el Salmo 93 al Salmo 97, con un estribillo que se repite: Jehová reina, Jehová reina, Jehová reina. ¿Y quién estaba hablando? David, el rey de Israel. David es un ejemplo y un mal ejemplo, pero si los gobernantes del mundo supieran que por encima de ellos hay uno que gobierna absolutamente, las naciones y los pueblos serían diferentes. Pero no, confiamos en la democracia y decimos: ahora vamos a que cierta comunidad nos bendiga.
Y volvemos a la invitación de Pablo. Vengan, hay un Dios no conocido, tal vez lo conozcan, pero ese quiere hablarles. Amén. Y Pablo lo hace así. A propósito de esas comunidades, ¿cuándo sintieron gozo de las fotos que nos compartió nuestra hermana Ilse en San José del Guaviare? Yo sentí un gozo profundo de que en su soberanía Dios le plació que aquí haya ahora 14 proyectos misioneros. Cuando le pregunté, uy, ¿cuántos miembros tiene esa iglesia? Mínimo 5, 10, 250, 300. Y ahora van a chicanear 14 proyectos. Sí, a Dios le plació que fuera así. ¿Sí? Hermoso. Y a Dios le plació que cuando yo llegue a la iglesia, un ingeniero, un médico, un contador, me hagan seguir. No es porque no tengan nada que hacer. En su soberanía Dios les dijo, sirvan. Y que aquí me acompañen músicos, ingenieros, diseñadores gráficos. La iglesia es poder en el Señor, amén. Es poder, a Él le plació que este remanente se preparara. Hace poquito hablé con un hermano muy querido. Hermano, ¿qué usted anda perdido? ¿Dónde está? Hermano, llegué a Argentina, pero estoy en Costa Rica. ¿Qué se te ofrece? Señor, ese es nuestro hermano Ever. Estamos preparados, tranquilo. Le plació que el director de Movida para Sudamérica viniera a esta iglesia a ser punta de lanza. Usted y yo lo sabemos, no sabemos. También recibí, decía, tío, mira, ¿qué te parece? Este podría ser el apartamento de nosotros en Córdoba, Argentina. Y Señor, ¿de qué me estás hablando? Esta iglesia tiene que salir, pero Padre, están saliendo todo el tiempo. Y no se preocupa, Señor, ¿cuándo van a volver? Tal vez no vuelvan, pero están haciendo la voluntad del Padre. Amén. Y cuando uno dice, Señor, ¿qué de tus atributos, como nos hiciste a imagen y semejanza, podemos ser? ¿Podemos ser justos, rectos? Tranquilo, no hay santo ni en uno. Rectitud y justicia, resumen Santiago. Señor, yo puedo ser soberano sobre mi familia. No, tranquilo, tranquilo. Así fuera usted el presidente de la compañía. No. Que yo puedo ser omnipotente. No, no puede ser. Omnipresente tampoco. Señor, dame algo tuyo. El último es, en los atributos de Dios, es conociendo al Dios amoroso. Y eso sí lo puedo hacer. Amar profundamente la misión al mundo, mi familia. ¿Se acuerda cómo empezábamos así? Amor por y pasión, que son sinónimos. Y decía, Señor, gracias por tu hermosa y voluntad absoluta. Y dice, uy, pero bueno, eso es chévere, todos esos pasajes y muchos que tengo que Cristian me va a ayudar ahí, ¿sí? Ya vimos, podemos poner otra vez Job 42:2. Es que este televisor está mal de colores, me gusta verme más aquí, que no me veo tan pálido. Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Eso es la soberanía de Dios. ¿Quién lo dijo? Un tipo próspero, un tipo que le fue bien en la vida. Un tipo que salía de un sufrimiento absoluto y fue reivindicado por Dios. Si usted sufre y no es reivindicado por Dios, siéntese a dialogar con su Creador, porque en el sufrimiento hay reivindicación. Pastor una vez predicó, ¿cuántas formas tiene Dios de hablarnos? Su palabra, su Espíritu Santo, el testimonio de los santos, y la cuarta, ¿acuerdan? El dolor. Es la cuarta forma que Dios tiene para hablarnos, para manifestarse. Entonces, cuando leemos ese versículo y después leemos el Salmo, el siguiente, Crix, porfa. Nadie va a frustrar los planes de Dios, tranquilos. El Señor es Rey, regocíjese la tierra y alégrense las costas.
Si la soberanía de Dios produce en mí angustia, tristeza, malestar y no gozo y alegría, tenemos que sentarnos a hablar con el Dios soberano. Pero Adolfo, me quedé sin trabajo. ¿Esa es la soberanía de Dios? ¿Sí? Mi esposa, que asistía a la iglesia, se fue con otro. ¿Dios es soberano ahí? Sí. ¿Sabe por qué? Porque en la soberanía nos dio el regalo más hermoso de todos. ¿Saben cuál es? El libre albedrío. ¿Y qué hicimos con ese regalo? Ya sabemos. Jamás, si no entendemos que es el libre albedrío como el regalo más hermoso de la soberanía de Dios, no podemos disfrutar de ese Dios soberano. Dios sabía que esto podría pasar. Sí, claro. Y ahí es, no volvamos a decir, hasta una canción dice, Dios tiene un plan B. No, no, no. Dios no tiene un plan B. Siempre tuvo un plan A. Siempre. Su Trinidad hermosa y su Hijo maravilloso, al cual le regaló libre albedrío, también como a nosotros. ¿Y qué decía la voluntad perfecta de Dios? Lo que Jesús dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, ejercita tu voluntad absoluta, divina y perfecta. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Esa es una oración de soberanía. Santificado, de santidad, primera esencia, y después de sabiduría. Dicen, esa oración es divina, la sabe todo el mundo, a los que no son cristianos. Hermoso. Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi soberanía, que soy el hijo del Rey de Reyes, pero la tuya, Padre. Si Jesús se rindió ante esa soberanía, nosotros, ¿quiénes somos? Aparta de mí este trago. Yo no quiero ver a mi mamá ni a mi esposo en una cama sufriendo en el hospital. Aparta de mí este trago. Voy a afirmar que perdí mi casa. Tantas cosas que nos pasan. Dios es soberano. Y nos regaló su amor. En eso, vosotros seréis conocidos que sois hijos de Dios. Pero ¿cómo podéis amar a Dios? ¿A quién no veis si ves a tu hermano y dices que no lo amas? Y dijo, Señor, ya listo, yo no puedo ser veraz, tú eres el único, el fiel y verdadero. ¿Qué otro atributo después del amor yo puedo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Listo. Su amor está impregnado en nosotros a través de la sangre inocente de Cristo. Y nos regaló otro hermoso: la eternidad. ¿Qué tal en su soberanía? Sean buenos, vivan esto y se acabó. Duerman. La gente sería feliz seguramente. Dios los va a ayudar, los va a hacer pasar. Pero con el regalo de su amor nos dijo: los muertos en Cristo se levantarán primero. Y nos dio la eternidad inmerecida. ¿Saben qué es lo bueno del amor de Dios? Que Él ¿qué? Nos amó primero. Jesús, tú me amaste primero sabiendo que yo abandonaría tu obra por 22 años. Perdón, Señor. Tú me amaste así, sabiendo que pude ser infiel. ¿Sí? Tú me amaste así, sabiendo que yo en mis negocios era medio torcido. ¿Sí? Pero para amarte así me costó la vida de mi hijo unigénito. Yo digo, ay,
Ahora nos sigo preguntando. El Santo. Amén. Esa es la soberanía de Dios. Dios es bueno. Y cuando uno habla de la soberanía de Dios, dice, uy, los ejemplos en el Antiguo Testamento, tremendo. Sadrach, Mesach y Abednego, nos costó la historia hace poco ver. Y dice, no, esos manes, ¿con quién están? Allá hay otro, 4. Sí. Dios es soberano. Cuando Pipe tuvo un accidente, yo decía, no, éramos 3, pero yo veía como 4. Cuando vemos el carro, cómo quedó, iban con David Cote, con la senadora Lorena. Bien. Hermanos, de una vez les digo, resumir todo lo que significa la soberanía de Dios en 40 minutos, porque yo siento que me están tumbando el tiempo. No, mentiras. Es hermoso. ¿Por qué no ponemos Daniel 4:35? Daniel estaba interpretando un sueño. Hermanos estudiosos de la Biblia, ¿quién dijo esto? Nabucodonosor. Ese man loco, medio tirano y todo, de repente se encuentra con el Dios no conocido y suelta semejante frase en Daniel, uno de los reyes más conocidos de la historia antigua. Dios va a usar lo más impensado para hacernos sentir su soberanía. Amén. Yo sé que hemos vivido cosas muy fuertes de nuestra vida. Dios es soberano. Tenemos sueños. Y aquí hay peticiones que tienen que centrarse en la soberanía de Dios. Padre, necesito esos papeles para radicarme con mi esposo. Tú eres soberano. Yo hice tu voluntad. Delante de varios testigos proclamé mi amor a esa persona, ahora necesito. Hay sueños por cumplir. Señor, muévete en las embajadas. ¿Saben qué son las embajadas? Territorios soberanos del país representado. Usted váyase allá a merodear a la embajada de Estados Unidos y verá qué le pasa, a la de México, lo que sea. Esto es territorio soberano. Quiero decirles que Dios gobierna en todos los territorios consulares, de embajadas. Y si es la voluntad de Dios, Dios va a manejar los tiempos. Porque cuando uno piensa en la eternidad, nuestra mente humana dice eternidad, es hacia allá. No. La eternidad en Dios puede ser hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados. No con el tiempo cronológico, sino con el tiempo kairos. Él es soberano para hacer eso. Amén. Muy bien, hermanos. Adolfo, no hablaste del Dios omnisciente. Claro que tengo más tiempo para hacerlo. El jueves. Lo que pasa es que yo sé que la mitad de ustedes no va a estar el jueves. Se lo van a perder. Algunos van a estar en Zoom. Amén. Otros van a estar en YouTube. Amén. Otros dicen, si me queda tiempo lo veo. Pues como una buena película, no se pierdan el siguiente capítulo. Amén. Yo estoy aquí, el hermano Abraham está por aquí, sí. Hermanos, ¿quiénes se sintieron gozosos de estas 4 canciones que cantamos, que hablan del poder de Dios? ¿Cuántos hermanos tienen aquí 40 o más años? Levanten la mano. 40 o más años. Hermanos, cuando no existían estos grandiosos salmistas como los que escribieron estas canciones hechas para bajo, batería, guitarra y voz, había otra inspiración. ¿Sí? Y esta inspiración habla de la soberanía de Dios. Cuando Juan, quien escribe en el Apocalipsis, dice:
Oiga, esta gente en esa visión que estaban cantando nueva canción, canciones espirituales, dijeron no. Y todas estas multitudes cantaban el cántico de Moisés. Bendeciré a Jehová por siempre, su diestra es solo poder. Echó a la mar quien lo perseguía, caballo y jinete, echó a la mar. Echó a la mar. No vamos a cantar eso. Pero ese es el cántico de Moisés. Pero Juan escribió por allá en 2 capítulos hermosos, el capítulo 14 y el capítulo 15, esto que dice así. Vamos a ponernos de pie, por favor. Esta es la soberanía de Dios. Y la vamos a cantar de esta manera. Abraham, por favor. Bueno, yo creo que muchos se lo saben. Y si no se lo saben, Yo 10 mayores de 40, por eso pregunto. no pregunte cuántos tengo yo. No. Dice así: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dale gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, 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 aleluya, amén. Glorioso tu nombre, Señor, gracias. Tú eres un Dios soberano, no sabemos. Es imposible escrutar tu mente, Señor, pero confiamos en tu soberanía, en el gozo y la paz que trasciende todo entendimiento. Señor, gracias, porque así como cuidas de las constelaciones de las galaxias, tú cuidas de estos tus hijos, de este pequeño remanente aquí en Bogotá. Gracias, muy buen Dios, porque tenemos un Dios justo, recto, soberano, poderoso, que todo lo sabe. Señor, gracias por permitirnos llegarnos a ti en tu palabra. Tú eres bueno, Señor. Amén, amén y amén.